Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Héctor Gil. Viene a compartir la conferencia Busca en el árbol familiar la raíz de tus conflictos. Héctor Gil es naturópata, especialista en psicosomática integrativa y terapia transpersonal, también profesor de la Escuela de Desarrollo Transpersonal, conferenciante y escritor. Su especialidad es dar clases sobre el perdón y la psicosomática. Antes de darle paso a nuestro invitado, queremos decirte que tú también puedes dar conferencias en directo con nosotros. Si crees que puedes hablar sobre temas relacionados con la espiritualidad, la salud, el conocimiento o el misterio, entra en www.mindaliatelevisión.com y en el menú superior de la página principal accede a la sección Dar conferencia. Al pulsarle se abrirá un formulario que puedes rellenar para participar dando conferencias en Mindalia. También puedes participar en directo con nosotros y hablar a través del chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy. El funcionamiento es muy sencillo. Tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Héctor Gil y la conferencia Busca en el árbol familiar la raíz de tus conflictos. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un saludo a todos y gracias por estar aquí. Pues te cedo la palabra, todo tuyo. Va a ser seguro muy bonito, así que cuando quieras. Muchas gracias a todos por compartir, por estar aquí disfrutando y aprendiendo juntos. El tema de hoy es un tema realmente muy importante, muy hermoso y en el cual pues disfruto muchísimo aprendiendo cada día y transmitiendo. Pero también es cierto que es un tema un poco complejo y que trae bastantes equívocos. Por ejemplo, el título busca en el árbol familiar la raíz de tus conflictos, ya puede dar lugar a malentendidos, porque todos los seres humanos tenemos conflictos pues, laborales o familiares o conflictos pues, de salud, conflictos de dinero, económicos. Y es cierto que lo que vamos a buscar en el árbol es alguna información, algunas informaciones que están influyendo en nuestra vida, pero no es que vamos a responsabilizar al árbol familiar. Es decir, vamos a descubrir en nuestro árbol a nuestro padre, a nuestra madre, como hijos, a su vez, de sus padres, y a ellos, hijos de los suyos. Todo ese árbol, compuesto por diferentes personas, que es nuestra familia, es importante entender que nadie de ellos es culpable de lo que nos pasa. Entonces no podemos decir que ellos sean la raíz de nuestros problemas o de nuestros conflictos, sino lo que quiere decir es que hay información en nuestro árbol familiar que nosotros podemos descubrir, investigar y trabajar para, por así decir, dejar de repetir algunos errores o algunos excesos que se han vivido en anteriores generaciones. Pero en ningún momento estamos diciendo que la culpa de lo que a mí me pasa, de mi conflicto, sea de mi madre o de mi padre o de mi abuelo o de mi bisabuelo. No, no es culpa de nadie de ellos. Simplemente, para verlo desde otro enfoque, cada persona es un alma, es una mente, es un trocito de la mente divina y para entrar en este mundo y tener nuestra experiencia, entramos en una familia, elegimos una familia y de cada una de esas personas vamos a coger una información y esa información puede ser una información, por así decir, estimulante o que te frena, que te impide realizar algo, pero al final todo es información. Quiero decir que no hay nada que esté mal, en realidad es lo que necesita cada alma o cada persona para poder experimentar la vida que necesita experimentar. Es decir, insisto en que no podemos culpar nunca a mamá, a papá, a los abuelos, a los bisabuelos de lo que nos pasa. Lo que sí que podemos hacer es comprender qué se quedó bloqueado, qué es lo que no se
solucionó, qué es lo que no se resolvió. Y entonces entender que eso puede estar repitiéndose. Pero insisto, si yo estoy viviendo una situación y un conflicto que se me repite, no es que ellos tengan la culpa, sino que yo he elegido esta familia, estos padres, y esos conflictos se van a activar en mi vida para que yo pueda desarrollar esos valores que he venido a desarrollar. Por lo tanto, nunca voy a echarles la culpa. Lo que voy a hacer es agradecer, si comprendo cómo funciona el árbol familiar, lo que voy a hacer es agradecer que gracias a ese conflicto que no se ha resuelto arriba y yo lo estoy reviviendo, gracias a ese conflicto yo puedo desarrollarme y, por lo tanto, cumplir aquello que he venido a cumplir. Qué interesante, pues el árbol se convierte en un lugar donde encontrar información. Es algo así como sabemos que hay una información en las células, en el código genético, y que hay una información pues, en todas nuestras huellas digitales, pues también hay una información en el árbol familiar en el cual hemos nacido, en el cual eh, recogemos un cúmulo de información que nos va a permitir caminar por la vida. Y insisto, aunque esa información a veces te pueda parecer pesada, molesta, dura, difícil, de alguna manera recuerda que lo has elegido tú y que lo que hay que hacer es comprender a esos ancestros para que eso no se vuelva a repetir en mi vida, pero no culparnos. Es así que vamos a encontrar en el árbol raíz de muchas patologías físicas, como puede ser, por ejemplo, pues un caso de asma, donde podemos encontrar, por ejemplo, pues un abuelo que se suicidó, por ejemplo, inhalando gas butano, dejando el gas abierto para suicidarse. Y si, por ejemplo, yo soy el nieto de ese abuelo, entonces, y me llamo como él, es una manera en la que se transmite la información, yo puedo padecer una enfermedad pulmonar como el asma de nacimiento, y en ese caso esto puede estar relacionado con ese acto de suicidio de ese abuelo. Este conocimiento, como podéis imaginar, eh, es complejo y trabajar con ello no es fácil, pero digamos que todas las civilizaciones de la antigüedad han trabajado con esto. Todas las civilizaciones, la antigua China hacía honras a los antepasados, los antiguos griegos, los romanos, la civilización precolombina, las civilizaciones de los Pieles Rojas, egipcios. Entonces, es un conocimiento muy antiguo. Pensar que está incluso pues, en la Biblia hebrea, donde se dice los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y la cuarta generación. Y tenemos que entender la palabra pecado como conflictos no resueltos. Los conflictos no resueltos de los padres se heredarán hasta la tercera y la cuarta generación. Pero esto no es una maldición. Esa es una lectura, por así decir, religiosa. La lectura consciente, la lectura del siglo XXI, la lectura más transpersonal, es que esa información no resuelta pasa a las siguientes generaciones porque la información no se puede destruir, no se puede deshacer. La información se va transmitiendo de una generación a la otra para que sirva de utilidad a las generaciones que van naciendo y con esa información puedan protegerse, prevenirse, puedan, por ejemplo, pues si ha habido un exceso de hijos, tener una información de que hay que tener pocos hijos en ese clan familiar, o la información tiene siempre un sentido de utilidad. Y es inútil cuando no la comprendemos y cuando, por así decir, vivimos atrapados por esa información. Pero la información en sí misma, de alguna manera, tiene una utilidad. Es igual que las características físicas o anatómicas que se van heredando de generación en generación en la evolución física de los cuerpos y que son características que son útiles, por eso se transmiten. Así pues, lo primero que vamos a encontrar, si estudiamos el árbol transgeneracional o si hacéis algún curso de los que hacemos o si queréis formaros, normalmente empezamos, antes de entrar en el árbol familiar, por trabajar y descubrir el proyecto sentido. El proyecto sentido es todo ese paquete de información
que ocurre desde la concepción o incluso antes, toda nuestra concepción, el embarazo de nuestra madre de nosotros, el parto es un momento muy importante y hasta los 3 años más o menos de vida. Todo ese paquete de información, que son más de 3 años de vida, más el embarazo, el parto y la concepción, está lleno de información y hay que entender que ese embrión y ese bebé van a recibir la impregnación, la huella de todas las emociones que vive la mamá y el papá. Sobre todo, la información del papá llegará al embrión o al feto a través de la mamá. Y es muy importante porque en ese periodo entendemos que se desarrolla neurológicamente el cerebro, que el cerebro pues, de un bebé está vibrando en unas ondas zeta o delta muy bajas, unas ondas cerebrales como de hipnosis profunda, y eso es lo que hace que los bebés capten, absorban todo lo que ocurre en ese ambiente familiar. Entonces vamos a encontrar que todos los pensamientos, las emociones de la mamá hacia ese bebé, si quiere abortarlo, si piensa que ha llegado demasiado pronto, si piensa que quiere ser un niño y luego nace una niña, todas las emociones y las intenciones quedan grabadas en ese futuro ser, en ese ser que viene, como decimos, pues de un mundo eh, espiritual, de un mundo mental, va descendiendo por diferentes planos hasta que, por así decir, aterriza en ese clan familiar, donde va a recoger las diferentes memorias de todos sus ancestros y cada ancestro le va a regalar, por así decir, un paquete. Ese paquete de memorias no siempre son cosas malas. Solemos trabajar en terapia pues cosas bloqueantes, cosas limitantes, dificultad para encontrar una pareja, porque hay una memoria pues de, por ejemplo, pues de una mujer que tenía muchas parejas, tuvo muchos hijos fuera del matrimonio, o dificultad para tener un trabajo fijo, porque hay una memoria, por ejemplo, pues de un abuelo que tenía un trabajo fijo y murió intoxicado en esa fábrica en la que trabajaba. Entonces pasa un paquete de que no hay que tener trabajo fijo, de que hay que evadir el trabajo. En fin, son paquetes o memorias. Pero insisto que no siempre son negativos. Muchas veces encontramos que tenemos facilidad para, por ejemplo, pues, para encontrar trabajo o para ganar dinero. Tenemos facilidad pues, para encontrar una pareja. Y eso también son informaciones o paquetes, digamos, positivos, pero que no son los que solemos trabajar en las consultas, pues porque no generan ninguna patología física, ni psíquica, ni conductual. Entonces, en la naturopatía, la filosofía naturopática, se aprende que cualquier problema, enfermedad, bloqueo, conflicto, si ocurre es porque está dentro de la naturaleza, por lo tanto tiene una función, tiene una finalidad, la finalidad de proporcionar algo útil a ese cuerpo o a esa psique, y con esa enfermedad se está haciendo algo, se está evitando algo o se está obligando al cuerpo a permanecer tumbado. O sea, es decir, tiene un sentido positivo y un sentido útil. Y de la misma manera, esas memorias que se graban en el embarazo, en la concepción y en el parto, siempre tienen una utilidad. El problema es si las vivimos de manera pesada, de manera, digamos, no sanada, no consciente. También encontraremos las heridas del alma, las heridas de esa alma infantil que puede recibir rechazo, humillación, injusticia, traición o abandono por parte de papá, de mamá o de los dos. Y esas heridas van a condicionar toda nuestra vida, van a condicionar nuestras relaciones de pareja, nuestra sexualidad, nuestra profesión incluso, el tipo de relaciones sociales que tenemos o no tenemos. Con lo cual, en el árbol familiar encontraremos muchísimas informaciones y muchísimos conflictos que no han sido resueltos, que no han sido sanados por nuestros padres y por nuestros abuelos. Y hemos de entender siempre o casi siempre que nosotros recibimos una herida por parte de papá o de mamá
como pueda ser abandono, injusticia, humillación, siempre vamos a entender en el árbol y lo vamos a encontrar, y es muy interesante, que normalmente el que infringe una herida en una persona también la ha recibido. Esto no nos sirve para justificarlo, sino para comprenderlo, que son dos cosas diferentes. Yo no estoy justificando la violencia o el abandono o la injusticia o la traición, pero sí que lo estoy comprendiendo y comprendo que la persona da siempre lo que ha recibido y que una persona no puede dar otra cosa que lo que ha recibido, a no ser que esa persona desarrolle lo que quiere dar, porque si no lo ha recibido, no lo puede dar. La única solución es que lo desarrolle en sí misma para poderlo dar, que es un caso bastante difícil y no suele ser lo habitual. Lo habitual es que uno toma y da a sus hijos lo que ha recibido de sus padres. Eso es lo más habitual y desgraciadamente es la norma en este mundo donde no hay una cultura, no hay una educación emocional, ni una educación transgeneracional, ni una educación familiar, digamos, realmente estable y, por así decir, acorde a las leyes de la naturaleza. En el transgeneracional vamos a encontrar también un orden. Siempre vamos a, cuando dibujamos el árbol, ponemos los hombres son triángulos, las mujeres son redonditas, vamos a poner a los hermanos siempre en el orden cronológico, en el que han nacido, en el que han venido al mundo. También se cuentan los abortos o los niños que fallecieron. Y ya solo el hecho de poner el árbol, de dibujarlo y de ponerlo en orden, eso muchas veces ya es terapéutico, ya es sanador en muchos casos. ¿Por qué? Porque encontramos en ese árbol ese orden que a lo mejor notamos que en la vida no lo tenemos en la mente o en el corazón. Cuando dibujamos el árbol, ponemos a papá y vemos que papá es el hijo número 5 o el hijo número 6, o mamá es la hija número 3, o que delante de mamá pues había 2 muertos. Empezamos a poner orden, empezamos a comprender por qué ellos son así, por qué fueron así, por qué se comportan de determinada manera. Y eso nos va a permitir una mirada al final de todo. Esto se utiliza para llegar a una mirada limpia, a una mirada, por así decir, amorosa, donde percibes tu árbol familiar como algo perfecto, aunque haya habido de todo. Y puede haber incestos, abortos provocados, peleas, infidelidades. No importa, cuando haces todo el trabajo y llegas al final del trabajo y ves tu árbol, entiendes que es perfecto y que además tú has nacido de ese árbol para aprender una serie de lecciones y que por lo tanto todo lo que eh, ha ocurrido de la mejor manera que tenía que ocurrir, aunque sea un desastre, aunque esté lleno de injusticias y de dolor y de sufrimiento. Pero llegar ahí, a esa mirada limpia, ver el árbol y verlo bien, ese es el camino terapéutico, hay que llegar ahí. Y se puede llegar ahí. Muchas personas me preguntan, y supongo que quizá tú te lo estás preguntando, desde donde estés escuchando, quizá en América, Latinoamérica o en España. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las personas huérfanas? ¿O qué pasa con las personas adoptadas? Pues, ¿qué va a pasar? Pues nada, lo mismo que con las personas que tienen su propio árbol, y una persona adoptada pues tendrá su árbol biológico y su árbol, digamos, político. Tanto si ha conocido a las personas de su árbol biológico como si no, ella tiene unos padres biológicos, unos abuelos biológicos, aunque nunca los haya visto. Quizá cosas útiles que podemos hacer es abrir el corazón a esas personas de nuestro árbol biológico, aunque nunca los hayamos visto ni sepamos sus nombres, ni sus fechas de nacimiento, ni nada. Pero un ejercicio es incluir a todos esos ausentes. Y también, eh, tal como nos enseña Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, eh, las personas que son eh, excluidas de los clanes, tanto puede ser la familia política como la familia biológica, o alguna persona que sea excluida, un hermano
estaba loco, o un abuelo que era mujeriego y tenía hijos por todos los pueblos. Cualquier persona excluida del clan, por así decir, va a generar una patología en las siguientes generaciones. Porque hay una serie de leyes en esos árboles familiares que son como seres vivos. Y esas leyes hay que respetarlas. Cuando no las respetamos, aparecen todas las patologías, desde enfermedades físicas, enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Tampoco estoy diciendo que todas las enfermedades deriven de ahí, pero en un alto porcentaje, muchas enfermedades físicas, psicológicas o psiquiátricas tienen un componente transgeneracional a veces muy alto. También vamos a encontrar, cuando hacemos nuestro propio árbol, las lealtades invisibles. Eso que se llama lealtad invisible o fidelidad ciega. Encontramos que a veces vamos a ser leales, vamos a ser fieles de una manera ciega, de una manera inconsciente, hacia uno de los progenitores o hacia una de las personas del árbol y vamos a repetir su forma de vivir o su forma de sentir. Os pongo un ejemplo. Esta tarde en la consulta, pues una mujer está bastante enferma y de alguna manera ella en un momento dado ha reconocido pues, que su padre también sufrió mucho, estuvo muy enfermo, su madre sigue estando muy enferma. Y entonces en un momento dado se ha dado cuenta ella misma que ella no se permite estar feliz, estar sana, porque ni su padre ni su madre estuvieron sanos ni fueron felices. Entonces ella ha construido una vida de dolor, de enfermedad, una vida de una relación de pareja con mucho dolor, con mucha tristeza, porque es lo que ella ha visto. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué una persona repite ciegamente lo que su madre hace o lo que su padre hace? ¿Qué lógica tiene eso cuando tendría que ser al revés? ¿Verdad? ¿Para qué voy a imitar lo malo? Yo tendría que hacer todo lo contrario. Bien, pues esto es lo que se llama fidelidad ciega o lealtad invisible. Y muchas veces vamos a ser leales y vamos a decir a mamá inconscientemente o a papá o a algún abuelo, yo como tú. Tú enferma, yo enfermo. Tú infeliz, yo infeliz. Y en este yo como tú hay una parte de nosotros, de nuestra mente, nuestro ego, la mente inferior, que lo que hace es imitar el dolor, el sufrimiento, para ser como la otra persona y por lo tanto recibir el amor de la otra persona. Es decir, que inconscientemente imitamos o repetimos las historias de nuestros padres porque queremos el amor de ellos y parecernos a ellos inconscientemente es como que, imagínate un elefante pequeñito, pues imita todo lo que hace la mamá elefante o el papá elefante y de esa manera, al ser igual y parecerse, se siente aceptado por el clan de los elefantes. Si se comportara como un tigre o como un caballo, probablemente sería expulsado de la manada. Con lo cual aquí encontramos esa necesidad atávica, milenaria o millonaria en millones de años, de pertenecer a un clan, de sentirse parte de un clan, porque un ser humano fuera de un clan o un mamífero fuera de un clan familiar normalmente está muerto. Entonces hay una memoria antiquísima, un instinto de pertenencia y en muchos casos es realmente grave y patológico, donde encontramos personas que están gravemente enfermas y pudiéndose curar, no se curan porque están siendo fieles a ese papá enfermo o a esa mamá enferma o a esos abuelos enfermos. Y esto solamente es un ejemplo de una lealtad invisible o de una lealtad ciega. Hay muchísimos ejemplos que podríamos poner, a veces hasta límites insospechados. Por ejemplo, mamá, te pongo un ejemplo, pues una madre que tiene un novio, se queda embarazada fuera del matrimonio y luego se casa con un hombre y tiene dos hijos. Pues encontramos que la hija viene a la consulta y repite la misma historia, pero no se da ni cuenta. Por ejemplo, tiene un novio, tiene un hijo, lo aborta y luego tiene un marido y tiene dos hijos, o tiene un aborto y un hijo.
Entonces ella dice, pero yo solo he tenido un hijo, mi madre ha tenido dos. Pero como los abortos también se cuentan, los contamos y vemos que está repitiendo exactamente el mismo patrón. Y a veces cosas mucho más increíbles, ¿no? Como programas de me enamoro de todos los hombres rubios o me enamoro de todas las mujeres que se llaman Lola. Hay informaciones increíbles porque parece ser que la mente inconsciente del ser humano graba los números, los nombres, los colores y graba incluso la manera en que tenía de tocarme, pues no sé, mi abuela. Y me voy a enamorar de una chica que resuena o que es doble de mi abuela, que curiosamente es la que me cuidó toda la infancia, mientras mi madre trabajaba muchas horas fuera de casa. Entonces, descubrir esas lealtades es bastante liberador, bastante interesante. No para echarle la culpa a la abuela y a la mamá, sino para no seguir, digamos, enamorándome de personas que son como mi abuela, por ejemplo. ¿Qué gano con eso? Pues a lo mejor gano pues mejorar mi calidad de pareja y no busco una mujer que me proteja o no busco una mujer que me haga de abuela, sino que busco una mujer que me haga de mujer y yo hacerle de hombre. Es decir, eh, lo que encontramos en el árbol son muchísimos incestos, por ejemplo, que pueden ser reales o simbólicos, normalmente simbólicos, donde, por ejemplo, la mamá se ha casado con un hombre, es doble de su padre. Es como si se hubiera casado con su padre. Esto es un incesto simbólico, porque no se ha casado realmente con su papá, pero sí su marido representa en su inconsciente a su papá. ¿Eso por qué lo hacemos? Buscamos en nuestra pareja a papá o a mamá, porque estamos buscando el amor que no nos dieron, el cariño que no nos dieron, o el sobreexceso que nos dieron un exceso, una sobreprotección, pues buscamos una persona equivalente que sea ausente o que esté en la polaridad contraria. De esa manera reparamos esa herida que tenemos con ese progenitor. Y todo eso lo encontramos en los árboles familiares. Y bueno, muchísimas cosas más, pero claro, no podemos tampoco, por así decir, resumir meses y meses de estudio y años de experiencia y de práctica, pues en media horita. Así que con vuestras preguntas, quizá podemos entrar en casos más concretos o más particulares. Y quizá, pues, por último, ir señalando que el árbol transgeneracional es relevante incluso porque se transmite la información también de, eh, por ejemplo, abuelos o bisabuelos que perdieron tierras y que fueron engañados, por ejemplo, en un contrato. Y eso hace que alguien en la siguiente generación o en la siguiente y en la siguiente, pues, por ejemplo, se dedique a ser abogado. Es una manera que tiene de leer la letra pequeña, de no ser engañados, porque ese trauma que se vivió en esa generación, nadie lo resolvió. Entonces, si nadie lo resolvió, si nadie lo perdonó, pues entonces va pasando de generación en generación y ahí aparece, por ejemplo, el nieto o el bisnieto de ese abuelo que fue engañado y se hace abogado para resolver ese engaño, de ese contrato que fue calamitoso, que se perdieron todas las tierras de ese clan. Y de esa manera, muchas profesiones, como estudiamos en nuestros cursos, son profesiones que llamamos reparadoras. La profesora de niños pequeños está dando clase a los niños pequeños, pues está reparando a niños que no fueron escolarizados o niños que fueron eh, obligados a trabajar desde pequeñitos, o por ejemplo, pues el bombero que está apagando fuegos todo el día, pues está apagando algún fuego del clan familiar, donde hubo un incendio, donde explotó una caldera y murió alguien, o donde alguien pues se suicidó pegándose fuego a la cabaña, o unas tierras que se quemaron. Entonces eso hace que la siguiente generación o la siguiente, pues por ejemplo, pueda verse llamado a la profesión de bombero. Así pues, con la profesión de médico, lo hemos visto muchas veces, encontramos abuelos que han muerto en el pasillo de un hospital pidiendo a gritos un médico y a la siguiente generación, pues el primer niño pum, sale un médico. Es una manera de reparar esa necesidad que está ahí en el árbol y que ha quedado, por así decir, latente
y viene a ser reparada en las siguientes generaciones. Y bueno, en las formaciones, en los estudios de todo esto y en las consultas, observamos lo que se llama ser doble de alguien, heredar memorias, información de alguna persona del clan. También descubrimos lo que es estar en línea maestra, encontrar a alguien en tu clan que es tu maestro. Es muy interesante porque se aprende muchísimo de todo eso. Encontramos también a los síndromes del fantasma o síndromes del yaciente. Son aquellas personas, niños y niñas, que nacen con un proyecto de sustituir a alguien que murió, un hermano que era muy querido que murió, o un padre o una madre que pierde a un amigo muy querido, y entonces a su siguiente hijo le pone el nombre de su amigo muerto o de su amiga muerta. Entonces ahí está el síndrome del fantasma, y eso también puede a veces generar patologías físicas, a veces muy graves. Y descubriendo en ese árbol familiar esas vinculaciones, esos links, esos enlaces, esas perturbaciones, pues podemos, con un trabajo detallado, minucioso, serio, sin culpar a nadie, podemos sanar y resolver algunas de las cuestiones que nos preocupan de salud, de dinero, de sexualidad, etcétera, etcétera. Así que bueno, queridos, muchas gracias por estar escuchando, por estar ahí. Si os parece bien, podemos pasar a las preguntas, si os parece bien. Pues vamos a pasar, sí, Héctor, al turno de preguntas. Muchísimas gracias por toda esta información. Y vamos a comenzar con Néstor Jesús Fernández, desde México. Nos dice, ¿qué opinas del Nuevo Testamento, donde dice Jesús, los pecados de los padres no los heredarán los hijos, y los pecados de los hijos no los heredarán los padres? Pues bueno, muchas gracias por la pregunta, pero no recuerdo ahora mismo esa frase exactamente y no te puedo decir mi opinión porque la verdad es que esos textos son muy importantes y habría que leerlos y estudiarlos con detenimiento, y no es mi especialidad. Entonces no puedo opinar sobre eso, pero muchas gracias. Marimir, desde Argentina, nos dice, la psicología convencional, si no toca estos temas cuando analiza un conflicto, ¿siempre estará incompleto dicho análisis? Es una gran pregunta, muchas gracias también. Gracias a todos, gracias por esta pregunta. Eh, Vamos a ver, todas las patologías y todos los problemas se pueden observar desde los diferentes ángulos. Entonces, tú puedes resolver ese conflicto y esa patología desde el ángulo puramente cognitivo, analizando simplemente tu vivencia presente de cómo vives las cosas. El trabajo con el árbol transgeneracional es una forma, es un enfoque, una manera de abordar ese problema, pero no es ni el único ni el mejor, son diferentes enfoques. Para mí es muy útil y es muy interesante, porque a mí me gusta entender de dónde vienen las cosas, pero podemos resolver un conflicto sin necesidad de saber si mi abuelo lo tuvo y yo también lo tengo. Entonces, sí que sería bueno, creo yo, que la psicología convencional se abriera a todos aquellos campos que son potencialmente terapéuticos y buenos para el ser humano, antes de descartarlos o de decir que son malos, que son pseudociencia o de lo que sea, un serio y riguroso estudio de todo ello. Además, muchísimos psicólogos convencionales o profesionales de la psicología convencionales tienen estudios o conocimientos sobre constelaciones familiares, saben perfectamente la influencia de los antepasados. Otras cosas sí lo quieren trabajar desde ese ángulo o no, pero que conocen esa influencia, clarísimo que creo que muchos de ellos sí que lo conocen. Nos vamos a ir a Guatemala con señor Lobo. Nos hace varias preguntas. Y nos dice, ¿en qué medida heredamos comportamientos, deudas o programas de nuestros ancestros? ¿Y qué sentido tiene esto para la vida? ¿En qué medida, gracias señor Lobo, qué nombre más curioso que has puesto? ¿En qué medida heredamos? Depende.
podemos heredar un porcentaje muy grande si ese conflicto no se ha resuelto y es un conflicto muy grande. Te pongo un ejemplo. Si mi madre está embarazada de mí y muere su padre y su madre en un accidente, ella lo vive de una manera muy, muy grande, digamos que el niño que está dentro de su barriga, pues es muy condicionado por ese hecho, por ese suceso. Pero si la mamá lo asimila, lo resuelve ella, hace el duelo de su padre y de su madre, los perdona, se perdona, no hay conflicto, no hay problema, entonces somos mucho menos influenciados. Es decir, ese feto está dentro de la mamá y recoge las memorias con mucha menos intensidad porque la mamá se encarga de digerirlo o de resolverlo ella. Pero en general, ¿en qué medida somos influenciados? En una medida que no te puedes imaginar, es una medida altísima. Digamos que nuestro punto de conciencia es un 3%, un 4%. Y el 97 o el 96% de nuestras acciones, de nuestras decisiones y de nuestras conductas son inconscientes. Es decir, son determinadas por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro árbol transgeneracional y, ¿por qué no?, también de nuestras propias vidas pasadas o de la información del país, de la sociedad en la que vivimos, etcétera. ¿Qué te estoy diciendo con esto? A ti y a todos. Y me lo recuerdo también a mí. Pues que tenemos muy poca conciencia, que tenemos libre albedrío, pero lo ejercemos muy poco y es muy pequeñito. Y que mientras no ejerzamos ese libre albedrío y esa conciencia no se amplíe, pues seremos muy condicionados. Cuanto más amplíes tu libertad, tu conciencia, tu decisión despierta, menos influencia tienes de tu familia, de tu país y de tu entorno. Continuamos con más preguntas. Nos dice Mauricio Rosas de México. ¿Cómo rastrear, resolver los conflictos con el amor y el dinero? Saludos. Saludos, querido amigo o amiga, perdón. Eh, ¿Cómo rastreamos? Pues muy buena pregunta también, muchas gracias. Depende de la persona lo que traiga a la consulta, lo que quiera consultar. Si la persona quiere consultar un problema de dinero, ese es su problema, miraremos en el árbol problemas de dinero que hayan habido en ese árbol. Pero no vamos a analizar a todo el mundo, estaríamos horas o años. Súper rápido, un método bastante rápido, bastante eficaz. Lo que vamos a hacer también es ver de quién ella recoge esa información. Si ella, por ejemplo, me lo invento, se llama Guadalupe y en su familia hay una Guadalupe que resulta que es su abuela paterna, pues vamos a ver qué problemas de dinero tuvo ella. Y normalmente encontraremos que hay afinidades por nombres, por fechas, y precisamente encontraremos que esa persona de la cual mi cliente es doble tuvo grandes conflictos económicos. Y ojo, que a veces está, digamos, camuflado, porque a lo mejor no hay un tema de dinero a la vista, pero a lo mejor encontramos que ella, por ejemplo, fue obligada a casarse con un hombre y no hay nada de dinero por ahí. Decimos, ¿dónde está el conflicto de dinero? ¿Dónde está el conflicto con el dinero? Pues a veces el conflicto está camuflado. Por ejemplo, fue obligada a casarse con un hombre porque ese hombre tenía dinero, mientras que el novio del cual ella estaba enamorada fue descartado por su familia porque era un sin dinero, era un pelagatos o una persona, digamos, pobre. Entonces, el dinero fue la culpa de su matrimonio fracasado o su infelicidad en el matrimonio. Es decir, que no siempre va a ser tan evidente. Si yo tengo problemas con el dinero, no voy a buscar a una persona que tenga exactamente el mismo problema, porque hay que entender los símbolos y la vida utiliza los símbolos, o por así decir, el ser humano a través de los símbolos puede comprender el universo y los mensajes que el universo tiene para nosotros simbólicamente. Continuamos con Atenea Taller desde España. ¿Se puede hacer el árbol aunque tengamos poca información de nuestros antepasados? Gracias. Muchas gracias. Un saludo para España, que es un poco tarde aquí, para la noche. Pues se puede hacer el árbol aunque no tengas ninguna información. Si eres huérfano y no tienes ninguna información, igual dibujamos tu árbol, lo trabajamos, lo vamos a analizar, vamos a hacer algún ejercicio, algún proceso de perdón, de comprensión hacia esas personas. Si tienes algo de información, por ejemplo los nombres,
pues eso que ganamos. Si tienes además de los nombres de qué murió cada persona, ganamos más información. Tienes las fechas de nacimiento y de muerte, pues mucho mejor. Pero aunque no tengamos nada, podemos trabajar. Además, hay que entender que la vida, como decíamos, se va repitiendo, todo se repite una y otra vez. Y eso quiere decir que en muchos casos las circunstancias que yo estoy viviendo a mi alrededor resuenan con lo que se ha vivido en mi árbol. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a encontrar información de mi árbol en mí, porque yo soy una parte holográfica de todo ese árbol. Dicho con otras palabras, una rama de un árbol, de un abedul, esa rama tiene toda la información de todo el árbol. O una célula que tú tienes en la mano, por ejemplo, esa célula tiene la información de todo tu cuerpo. Eso quiere decir que tú tienes la información de todo tu árbol. Otra cosa es que tú tengas las ganas y el tiempo y la necesidad de trabajarlo. Pero toda la información está en ti y todo eso se puede trabajar y es muy interesante. Muchas gracias. Diana Carolina Ramírez, desde Colombia. Soy una mujer joven, muy atractiva, pero todos los hombres que atraigo son personas que no quieren comprometerse. ¿Esto puede ocurrirme porque mi padre fue muy infiel con mi madre? Gracias, un saludo a Colombia. Muchas gracias. Sí, puede ser eso, puede ser eso. Habría que analizarlo. A veces sacamos conclusiones precipitadas después de ver estos vídeos o de ver estas temáticas. Y por eso digo, al principio decía que es muy delicado, que no hay que culpar a nadie, que todo es información que se transmite. Y tenemos una tendencia rápida a culpar, a juzgar a los demás. Eh, pero insisto, puede ser que sea por eso. Quizá habría que analizar otras más cosas, otros factores. En general, eh, aunque seas muy atractiva y muy guapa físicamente, digamos, nuestra mente inconsciente está emitiendo continuamente, está emitiendo, por así decir, vibraciones, señales. Y entonces las personas que atraemos o que nos encontramos tienen algo que ver con la información que nosotros emitimos. Entonces, si yo atraigo inmaduros, hombres inmaduros, hombres infantiles que no se atreven a comprometerse, y yo tengo esa información dentro. ¿Dónde tengo yo esa información? ¿De dónde me viene? Probablemente de mi padre o probablemente de que mi madre eh, odia o no ha perdonado a mi padre por esa inmadurez, o quizá ella misma era una mujer inmadura, por eso se buscó un hombre inmaduro, puede venir de papá, de mamá, de algún ancestro, de los dos. Habría que analizarlo. Pero en cualquier caso, ahí tienes una investigación, ahí puedes investigar. Y si es así, si a ti te resuena que por ahí atraes hombres inmaduros como tu papá lo era, porque era muy infiel, era incapaz de mantener un compromiso, pues entonces ahí qué habría que hacer, que sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y qué hago? Bueno, pues haz un trabajo serio desde el corazón de perdonar a tu papá. Aunque tu mamá no lo perdone nunca, tú tienes derecho a perdonar a tu papá, tanto si tu madre lo perdona como si no. Y si te viene de mamá, perdona a tu mamá por haberse buscado un hombre inmaduro y, digamos, ya no tienes la necesidad de imitar a tu mamá o de atraer hombres inmaduros como tu papá. Perdóname porque estoy tratando de, digamos, entre comillas, darte un consejo o resolver un conflicto en la distancia y me faltan todos los factores de tu árbol, de fechas, desde cuándo te pasa eso, si es verdad que son inmaduros o tienen otro rasgo y tú lo ves como inmadurez. En fin, que os pido disculpas a todos porque no voy a poder, digamos, dar consejos específicos, acertados quizá, porque hay muchos factores que aparecen en cada árbol, en cada persona. Pero sí que creo que puede servir esta charla y estas respuestas para daros como un enfoque general de en qué nos influencia nuestro árbol, qué caminos tenemos para ir sanándolo. Y en general, el trabajo de perdón, perdonar a papá de corazón, de verdad, no en la cabeza, en el corazón, perdonar a mamá, no en la cabeza, en el corazón. En general, eso va a ser siempre un camino de sanación y de cortar con programas que se repiten. Muchas gracias. Marimir, desde Argentina, nos dice, ¿cómo se sanea
el ser siempre el último en todo? Qué curioso, ¿no? Eso puede ser un programa, efectivamente. Tenemos programas de todo tipo. Ser el último, ser el primero, ser puntual, ser siempre impuntual. Por ejemplo, hay una persona que es siempre impuntual, siempre impuntual. Tiene una memoria y es que en el embarazo su padre está ausente. Entonces su mamá está a espera, le dice, llega tarde, llega tarde. Su mamá le está diciendo, por favor, llega tarde para que le dé tiempo a tu papá a venir de Andalucía y poder estar en el parto. Entonces se graba una memoria de que siempre llegues tarde. O de que llegar puntual es peligroso, porque si llegas puntual y haces el día que te toca, pues a lo mejor no hay médicos en el pueblo o no puedo ir al hospital ese día, o lo que sea. En tu caso, lo de ser siempre el último, pues habría que verlo. Es un tema que me gustaría saber a qué te refieres. Siempre el último en el sentido de que no te tienen en cuenta o ser siempre el último en el sentido de que siempre llegas el último a todo, a la carrera, a comprar el pan, el último en entrar en la clase. Bueno, eso tiene que ver probablemente con tu proyecto sentido, es decir, con el embarazo, hay algún secreto que tú no sabes, quizá tu mamá quería que tú fueras el último hijo y luego tuvo algunos más, pero tú estabas programado para ser el último, luego tuvo otros y a lo mejor te has quedado con el programa de ser el último. No lo sé, discúlpame, pero habría que entrar más en detalle, ¿verdad? Pero entiende que por ahí tienes una línea de investigación. Pregúntale a tu madre qué sentía, qué pensaba durante el embarazo y durante el parto y conflictos de tiempo, quizá, o de lugar o de posición. Quizá haya algunos abortos, o tú no estés colocado en el lugar donde te corresponde. Quizá tú te piensas que eres el hijo número 3 y a lo mejor eres el 4 o el 5, en fin, secretos familiares. Vamos a ir con las últimas preguntas. Nos dice Lupita García desde Estados Unidos, ¿cómo hacer para no enfermarse por alguna lealtad? Gracias. Hola Lupita, qué bien, desde Estados Unidos. Un saludo. Pues, ¿cómo hacer para no enfermarse por alguna lealtad? No puedes hacer nada. Es decir, eh, me explico. Esto de los árboles no es para utilizarlo como diciendo, tengo miedo de la enfermedad y voy a hacer algo con el árbol para no enfermarme. No, el árbol no se utiliza así. El árbol se utiliza cuando tienes un problema, un conflicto o una enfermedad, utilizamos el árbol para entender. Y si tú quieres, digamos, curarte en salud antes de enfermarte, el árbol, ¿qué podríamos hacer? Pues insisto y repito, y perdonarme por repetir lo mismo, tanto si tienes una enfermedad como si no, comprender a tus padres y perdonarlos de corazón, eso siempre te va a ayudar y te va a prevenir en salud. Perdonar a una persona no significa justificarla, ni significa ser mejor que esa persona. Perdonarla de verdad significa entender que no te ha dado lo que no te ha podido dar porque no lo tenía. Es decir, ver inocente a una persona. En constelaciones familiares, por ejemplo, me parece que hay alguna línea de constelaciones que ellos no utilizan la palabra perdonar a los padres porque lo ven como una prepotencia. ¿Quién soy yo para perdonarte a ti? Y es verdad, porque eso sería un perdón egoico, un perdón desde el ego. Nosotros no somos quien para perdonar a papá o a mamá. Pero desde el punto de vista transpersonal, el perdón transpersonal es, no es que yo te perdono lo mal que lo has hecho o el daño que me has hecho. Yo perdono, en ese sentido transpersonal, significa yo veo que tú eres inocente, que no tengo nada que perdonarte. Ese es el perdón transpersonal. Y eso sí que se puede hacer con papá, con mamá, con los ancestros. Y lo que se puede hacer también para curarse en salud es dibujar uno el propio árbol y colocarse en el orden en el que corresponde. Si ha habido niños muertos o si ha habido muertos en la familia, pues puedes hacer un ejercicio de duelo, una carta de duelo, cerrar ciclos, sanar personas ausentes del clan, pues darle las gracias, honrar a esas personas ausentes. Se pueden hacer algunas cosas, pero yo si no estás enferma o tienes algún problema muy grave, yo no lo haría. Digamos que me dedicaría más a vivir el presente
y a perfeccionarme como ser humano en el presente, desarrollando tus cualidades, imaginación, voluntad, disciplina, compasión, y no necesitas, por lo tanto, irte al pasado, o sea, al árbol, si no crees, si no tienes ninguna patología, centrate en el presente y desarrolla todas tus cualidades, todas tus virtudes como ser humano. Gracias. Nos dice Irene Moreira desde Argentina. Irene, sí, Moreira. Cuando un integrante de la familia sana el árbol, ¿influye en el resto de la familia? Gracias. Gracias, Irene, y gracias a todos los argentinos, que es un país que quiero mucho. Eh, sí, cuando tú sanas tu relación, por ejemplo, me lo invento, sanas tu relación con tu padre, por ejemplo, eso es bueno. Tú haces tu trabajo. Eso puede tener repercusiones en otras personas, sí, pero tú no debes de hacer ese trabajo para influir en las otras personas, sino que tú lo haces para tú estar bien, porque perdonar de corazón es bueno para ti, es sano para ti. Entonces tú lo haces. ¿Eso puede tener reflejo, repercusiones en otras personas? Sí, o puede que no, pero eso no está en nuestras manos, debemos por lo tanto soltarlo. Yo hago mi trabajo, mi deber como ser humano es, digamos, soltar los juicios de culpabilidad, perdonar, sanar mi corazón, sanar mi alma, sanar mi mente. Yo eso es lo que debo de hacer. Si eso tiene repercusiones en los demás o no, no me debe de preocupar. Es decir, no depende de mí. Normalmente, si yo perdono a mi padre, por ejemplo, puede que cambie mi relación con mis hermanos. Normalmente mejorará. O puede que cambie mi relación con mi madre. Mi madre a lo mejor ya no ve en mí a, a su marido, sino que ve realmente a su hijo. ¿Por qué? Porque yo he perdonado a mi padre, o sea, al marido de mi madre. Es decir, que sí que hay repercusiones, porque en cada persona nosotros solemos creer que es un ser individual, aislado, y que cada persona, digamos, es un ente, pero no es del todo cierto. Cada persona es un átomo, y los átomos, cada uno de los átomos de una molécula, se intercambian información continuamente, de manera que si un átomo cambia, toda la molécula percibe ese cambio o se ve afectada por ese cambio. Claro que sí. Si ese cambio viene del amor, es bueno para todos, aunque haya gente que actúe mal o se resista o se ponga en contra tuyo, no importa si es sincero, si es honesto, si es desde el amor, ese cambio al final, aunque aparentemente haga moleste a alguien, es para bien. Vamos con la última pregunta. Tenemos un minutito. Nos dice Rosa Gutiérrez desde España. ¿Cómo se puede sanar el árbol transgeneracional de una manera rápida? Sobre todo para mis hijos. Tengo un niño de 4 años que le está gustando mucho hablar y creo que viene de mi árbol. Gracias. Pues muchas gracias también y gracias a todos los que están desde España escuchando a estas horas con esta paciencia y este interés. Pues, ¿cómo se puede sanar el árbol rápido? Mm, O aprendes a hacer tu árbol y aprendes cómo funciona, es decir, formándote, o vas a una consulta de un profesional que lo sepa hacer, que te pueda ayudar en una hora, hora y media a realizar tu árbol y a resolver pues aquello que pueda estar influyendo en tu vida. Digamos que uno mismo, si no tiene la formación ni la preparación profesional, pues uno mismo no es tan fácil. Por eso yo os invito a que a través de los vídeos de Mindalia, de otros profesionales o de lo que os resulte más fácil, que os forméis, aprendáis un poco cómo funciona esto, estudiéis, que leáis libros, podáis investigar a los grandes teóricos y pioneros de toda esta línea de trabajo y que podáis leer, por ejemplo, si me permitís, pues que podáis leer a Albert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, cuando habla de los órdenes del amor, de los órdenes de la ayuda, que podáis ver los vídeos y los libros de Laura Goodman, que habla de la maternidad y el encuentro con la propia sombra, cómo se influye en los niños a través de los padres y de los ancestros, leer a Enrique Corbera, la visión cuántica transgeneracional,
el doctor Salomón Selam, cuando habla del síndrome del fantasma, síndrome del yaciente, en fin. Podéis encontrar libros sobre el transgeneracional, material y aprender y formaros. Si tienes mucha prisa, como tú dices, y necesitas imperiosamente para resolver una cosa en concreto, pues tendrías que acudir a un profesional que te pueda ayudar y que sea de tu confianza. Pues muchísimas gracias, Héctor, por esta información. Ha sido vista. Estoy mirando aquí en países como España, Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Guatemala o Ecuador. Ahora te voy a pedir un pequeño apoyo para Mindalia, que es pulsar el icono de la mano hacia arriba. En esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo o compartirlo. Y de esta forma colaboras con nosotros, consigues que todos estos mensajes lleguen a más personas en todo el mundo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Héctor para que se despida de todos vosotros. Muchísimas gracias, John, y gracias a todos por estar ahí al otro lado de la cámara, del agujerito, y que tengáis un camino en la vida lo más hermoso, lo más amoroso posible. Aprended, formaros, estudiad y sobre todo desarrollar los valores humanos, las virtudes, la generosidad, la bondad, el esfuerzo, la disciplina, el estudio. Todo eso, en cualquier camino en el cual os halléis, va a ayudar, y desarrollar sobre todo el perdón verdadero, el perdón profundo hacia todos los seres. Y bueno, nos podemos encontrar por las redes sociales si queréis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias de verdad desde España. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Héctor, de nuevo. Vamos a recordaros que podéis colaborar con nosotros suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Y para finalizar, como siempre os digo, a todos los fieles, a todos los que estáis ahí y hacéis posible esto, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.